Bueno, doctores, entonces les voy a presentar la tutoría de infectología. Resulta que al final no se grabó, así que bueno, acá se las voy a dejar para que puedan estudiar. Entonces, vamos con todo. Momentos que me mantienen humilde dar una tutoría de infectología cuando estoy más infectado que una UCI, así que bueno, pero todavía una primera vez. Entonces, lo dicho, infectología y análisis del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la bibliografía de siempre, neurología clínica de Greenberg, el libro de Lange, neurología de Netter, y este artículo y también incluye un video del New England sobre punción lumbar. Excelente video, creo que es incluso el video que dejan para revisar antes de la práctica. Entonces, lo dicho, iniciemos con punción lumbar y líquido cefalorraquídeo. Entonces, la punción lumbar consiste en justamente, lo dicho, punzar la zona lumbar, pues del canal, pues espinal. En específico, es importante recordar que la función lumbar pues tiene distintas funciones y se va a correlacionar bastante con algo que es el líquido cefalorraquídeo, puesto que la función lumbar busca sacar líquido cefalorraquídeo, ya sea sacar líquido cefalorraquídeo para hacer un análisis, ¿cierto? Un análisis pues microbiológico o un análisis clínico y visual, o también hacer distintas terapias de descompresión por el hecho de que haya una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo o hayan aumentos de la presión intracraniana y también queramos, pues justamente sacar líquido cefalorraquídeo a causa de esta, aunque eso también puede ser una contraindicación, pero ya vamos a ver todo eso. Entonces, es un procedimiento diagnóstico, hasta ahí estamos claros, y puede ser terapéutico. Y va a medir básicamente varias cosas. Por un lado, esa presión de apertura cuando nosotros introduzcamos la aguja, ¿cierto? Y se va a sacar ese líquido cefalorraquídeo y a ese es al que le vamos a hacer pues distintos análisis, lo he dicho, ya sean clínicos, pues barra observacionales, pero también pues lo he hecho microscópicos, microbiológicos, pues genéticos, serológicos para distintas condiciones inmunes o autoinmunes, como en el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis múltiple. Y también se pueden inyectar medicamentos por ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante y qué tienen que tener en cuenta? Recuerden que la médula espinal hace parte del sistema nervioso central. Y si la médula espinal hace parte del sistema nervioso central, eso le va a dar una característica sobre todo pues citológica o histológica muy importante. Y es que si neurona perdida, neurona que no se recupera, ¿cierto? Pero, sin embargo, en los niveles más inferiores, pues de todo lo que viene siendo el canal espinal, vamos a empezar a encontrar sistema nervioso periférico. Y ahí es donde nosotros vamos a hacer la punción lumbar, porque cuando hagamos la punción lumbar hay un gran riesgo, pues claramente de dañar ese tejido, pues nervioso. Pero a partir de estos niveles lumbares, sobre todo desde L3 es lo más recomendado, aunque anatómicamente a veces inicia desde L1, pero por protocolo la idea es hacer entre L3 y L4 la punción lumbar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros puncemos ese tejido pues lo dicho por los distintos mecanismos que hemos visto en histología, la presencia de distintos tipos de células, las células de Schwann, etcétera, pues se van a poder regenerar, ¿cierto? A diferencia pues del sistema nervioso central. Esto es lo más importante sobre el tema anatómico que ustedes se tienen que llevar. Tienen que hacerlo entre L3 y L4 y mejor entre L4. No vayan a hacerlo arriba porque pues el riesgo más específico es que dejen paralizado o paralizada al paciente. ¿Listo? Hay unas estructuras específicas que tienen que superar esa función lumbar. Pues por un lado, por supuesto, la fascia, ese tejido conectivo, y después otros ligamentos que están pasando por ahí, como el supraespinoso, el ligamento flavo, y finalmente las meninges. Entonces, las meninges no son solamente pues del encéfalo y en específico del cerebro, también recubren la médula espinal, y pues esa es la última capa que puede llegar a perforar lo que viene siendo pues, la función lumbar. Acá lo pueden ver, acá les mencionan el espacio epidural, la dura madre, ¿cierto? Entonces, estos son los últimos espacios y ahí va a estar todo este canal espinal, ¿cierto? Con nuestra médula espinal y ahí es donde vamos a extraer ese, sí, ese líquido cefalorraquídeo. Listo. La siguiente pregunta es, listo, ¿dónde vamos a hacer pues la función lumbar? Entonces, yo ya les había dicho que al nivel de L4, pero hay que tener otras características anatómicas importantes. Por un lado, totalmente en la línea media, eso está claro. Y vamos a utilizar otras referencias como las líneas ilíacas posteriores y las espinosas. ¿Listo? Entonces acá lo ven, se están tomando de referencias las líneas ilíacas posteriores, pero también pues lo he dicho, las espinosas junto a la línea media.
¿cierto? Y pues están identificando ahí el nivel L4 de una pues buena forma. Igual pues en la práctica, si la morfología del paciente se los permite, cuenten pues las vértebras, ¿cierto? Si es necesario para estar completamente seguros, ya que el riesgo es dejar paralizado al paciente. Entonces, este estudio tiene unas indicaciones, tiene unas contraindicaciones y tiene unas complicaciones muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Las indicaciones pues son justamente las condiciones que nosotros queramos como identificar, sobre todo gracias al líquido cefalorraquídeo. Por un lado, las infecciones. Por otro lado, la hemorragia subaracnoidea se puede ver en el líquido cefalorraquídeo, sobre todo porque podemos llegar a observar macroscópicamente la sangre. Y en los síndromes autoinmunes, porque en estos síndromes autoinmunes que afectan sobre todo a los nervios, vamos a poder ver aumento pues de ciertas células del sistema inmune, en específicamente pues de los linfocitos. Entonces es por eso que también es importante, pero claro, en la práctica se utiliza sobre todo para infección. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que el paciente tenga coagulopatías, entonces pues ahí podríamos alterar la triada de Virchow, ¿cierto? En causar pues que se generen distintos coágulos y poner en riesgo la vida del paciente. Que el paciente esté utilizando un anticoagulante, entonces ahí es el riesgo contrario de que el paciente se llegue a desangrar. Y finalmente, una infección en la zona de inserción. Entonces, yo les decía, por ejemplo, que acá justo tengo una celulitis infecciosa o algo así, pues ustedes van a evitar hacer una punción ahí porque van a literalmente a meter todas las bacterias y pues eso sí va a ser bastante grave para el paciente. También hay unas contraindicaciones relativas, ¿no? Aumento de la presión intracraneal. Eso lo tienen que tener en cuenta, pero a veces, sobre todo para la presión intracraneana causada por una hidrocefalia, ¿cierto? Todos los distintos trastornos de aumento del líquido cefalorraquídeo, acumulación, pues algunos utilizamos justamente la punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo de una manera pues, más segura. Entonces, esto es ahí relativo y depende del caso, de la presentación clínica del paciente y de lo que queramos hacer. En complicaciones, la más importante, espera que esto se salga acá un momento, la complicación que ustedes tienen que tener más importante en cuenta es la cefalea postpunción. ¿Por qué? Resulta y pasa que ustedes pues están en general eh, perforando pues nervio, o sea, directamente están perforando nervio. Entonces, al ustedes perforar nervio, pues puede causar, no sé, alteraciones pues en toda la parte pues, sensitiva, pero no solamente en nervios, sino también las alteraciones que ustedes estructurales van a causar pues en las meninges, en los ligamentos que ustedes van a perforar. Y eso causa un cuadro muy famoso que es la cefalea postpunción, que es una cefalea pues bastante insoportable, como lo dicen los pacientes, y bastante compleja de ceder al tratamiento analgésico convencional. Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta, pues por un lado para decir que es normal que esto sucede pues, después de una punción lumbar. Sin embargo, igual tampoco es que sea lo más normal de que haya un dolor también bastante alto. Entonces, esto hay que cogerlo con pinzas. Por un lado, si hay un paciente con un cuadro infeccioso, le hacen una cefalea, le hacen una punción lumbar. Posteriormente les hacen una cefalea postpunción. No se vayan a asustar pues del cuadro infeccioso, sino que piensen que podría ser por pues, la punción lumbar. Y viceversa, si ya es muy extremo esa cefalea postpunción, podríamos ya considerarla una complicación incluso mayor, porque el problema de estas cefaleas es que son muy complejas de tratar, ¿cierto? Sobre todo por las estructuras que ya, o sea, que fueron pues alteradas o dañadas durante el procedimiento. Bien, listo. Esto es sobre todo común en mujeres menores de 40 años y que tengan un índice de masa corporal considerado bajo. Entonces, pues dependiendo de la clasificación, pero en general tenemos claro que bajo sería, pues, debajo de 18, un índice de masa corporal, pues debajo de 18 o de 17,5 o 18,5 más o menos. Bueno, por ahí, esto pues es un factor de riesgo para tener una cefalea postpunción. Por supuesto, también infecciones, hemorragias en la zona o una neuropatía pueden ser algunas de las consecuencias de infecciones porque pues estamos perforando la piel, que es la principal barrera inmunológica de hemorragias porque pues lo dicho, podríamos perforar algún vaso y neuropatía porque nos estamos metiendo directamente con los nervios. ¿Listo? Listo. Entonces, todo esto nos sirve para este examen bastante interesante, que es el análisis del líquido cefalorraquídeo. Y este consta de varios parámetros importantes. Por un lado, la presión de apertura. Cuando ustedes puncen, pues va a salir eso a determinada presión y cuando sale con una presión bastante fuerte, eso nos puede indicar una alteración
¿Listo? Eso es importante porque yo no necesito medir eso en el laboratorio. Yo puedo verlo. Si sale pues con una presión bastante alta, yo digo, hey, esto está raro. Porque lo normal es que salgan como unas goticas. No sé si vieron el video del New England of Journal Medicine, en el cual salen como unas goticas, pero si sale así como un líquido, tiene la presión aumentada. Ustedes tienen que ver acá varias cosas. El lactato, la glucosa, leucocitos y la presión de salida. Y cada patología o causa de las alteraciones del líquido cefalorraquídeo va a ser clave para que ustedes entiendan justamente cuáles son las alteraciones. Entonces vamos a iniciar, de hecho, con la más importante para ir al grano, que es, por ejemplo, una meningitis, ¿cierto? Una infección o inflamación de las meninges, pero sobre todo tirando a infección, porque puede haber meningitis no bacteriana, igual que encefalitis no bacteriana. Pero bueno, eso es un tema de otra tutoría. Lo importante es que vamos a tener en cuenta una meningitis con una causa pues o bacteriana o viral. Pero iniciemos con la bacteriana. Lo importante, primero que todo, que yo les aconsejo es analizar en el reporte pues, del laboratorio la glucosa. La glucosa tiene unos niveles de 40 a 75 miligramos sobre 100 mililitros, ¿cierto? Y en caso de que haya una infección bacteriana, vamos a encontrar que esa glucosa está disminuida. ¿Por qué? Porque básicamente las bacterias estarían pues metabolizando esa glucosa y estaría disminuyendo. Mientras que si hubiese un cuadro de infección pues viral, estaría normal, porque ya sabemos que los virus incluso son considerados organismos como no vivos, o pues ni siquiera se les da esa terminología de organismos, sino pues, que son, de hecho, vainas microbiológicas ahí, que realmente lo único que necesitan es entrar a la célula y replicarse, ¿ya? No requieren de nada más. Entonces, ahí lo que pasa sobre todo a veces con los virus es que pues la presión suele estar aumentada y como que ya no suele identificarse como una alteración como mayor por ese lado. El segundo tip que yo les doy es identificar cuál es el tipo de célula que encuentran. Entonces, por ejemplo, en una infección bacteriana, ¿ustedes qué tipo de células esperarían encontrar? Pues el sistema inmunológico, por supuesto, pero ¿a qué tipos de células del sistema inmunológico? Sobre todo a las células que ataquen a las bacterias, es decir, los granulocitos o lo que vienen siendo pues también los neutrófilos o los macrófagos. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, sobre todo va a haber una granulocitosis en el caso de una infección pues bacteriana. Si es viral, ¿ustedes qué esperarían encontrar? Un aumento desde sobre todo los linfocitos, las células de respuesta pues larga y de memoria serían los que estarían aumentados sobre todo. Entonces, en un líquido cefalorraquídeo que esté casi todo normal, pero con los linfocitos aumentados y la presión aumentada, podría ser un cuadro viral, mientras que en una bacteria no va a ser muy característico porque este en específico pues va a tener la glucosa disminuida, pero el tipo de células que van a encontrar también son específicas, como lo son los granulocitos, ¿cierto? Neutrófilos o macrófagos, por ejemplo. Listo, esto por un lado, pero ustedes ven que también hay enfermedades incluso curiosas que estén y nosotros podamos analizar por medio del líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué el líquido cefalorraquídeo es tan importante? El líquido cefalorraquídeo es muy importante porque pues va a rodear a todas o sea, al sistema nervioso central principalmente. Entonces voy a adelantar unas diapositivas y ustedes en esta diapositiva de por acá, quiero que identifiquen los ventrículos. Los ventrículos están pues justo ahí, al lado del parénquima cerebral directamente, y el líquido cefalorraquídeo pues va a estar rodeando casi todas las estructuras pues, del sistema nervioso central. Y es por eso que nosotros es de gran ayuda para identificar alteraciones, ya que este líquido no debería tener casi nada. Recuerden que la definición de líquido cefalorraquídeo como muy puntual es como un ultrafiltrado del plasma. Bueno, precisamente ahí no debería haber nada. O sea, no es normal que nosotros tengamos eh, células del sistema inmune en alta cantidad, que la glucosa esté muy aumentada, esté muy disminuida, las proteínas, el lactato, eso no debería estar ahí, ¿cierto? Debería ser un líquido claro, incluso el color. Eso nos habla de que hay una alteración. Y eso es lo que nos ayuda para identificar otro tipo de enfermedades. Entonces, por un lado, la esclerosis múltiple nos va a ayudar mucho a identificar que hay un aumento de las células del sistema inmune, ¿cierto? En una gran cantidad. Entonces, eso nos ayuda en la ayuda diagnóstica. En el síndrome de Guillain-Barré, más de lo mismo. Las células del sistema inmune van a estar, pues, un poco aumentadas y las proteínas también. Listo, en la hemorragia subaracnoidea, sobre todo, quiero que se lleven eso, que por un lado en la apariencia verían pura sangre, ¿cierto? Y pues encontrarían ya en el análisis microscópico y microbiológico
pues más que todo sería pues sí un aumento de las células del sistema inmune, porque pues ese es es un evento que está afectando bastante el sistema. Y pues por supuesto va a haber una respuesta inflamatoria, pero sobre todo van a encontrar glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Listo? En un tumor cerebral que van a encontrar, pues metástasis, ¿cierto? O células tumorales o células propias de una metástasis, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos, justamente es lo que vamos, o sea, la patología o la etiología, vamos a tener justamente ese reflejo en el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? En la meningitis también en la apariencia, sobre todo en la bacteriana, va a ser muy característica porque nosotros vamos a poder identificar un líquido purulento. Esa es la ventaja de las bacterias, que son, pues, en palabras coloquiales, bien malucas, ¿cierto? Activan mucha respuesta inflamatoria, pues sobre todo, pues neutrófilos, ¿cierto? Y recuerden que los neutrófilos hacían, pues, después de hacer pues, una fagocitosis de los patógenos, pues ellos posteriormente hacían una apoptosis, pues eso es lo que genera el pus, y eso es justo lo que vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Tan solo con la apariencia, no es necesariamente los laboratorios. Entonces recuerden identificar la glucosa, y con la glucosa se van a guiar sobre todo si es, si es un cuadro bacteriano o viral, ya saben que en el bacteriano va a estar menor a 40, porque esas células se están consumiendo. Y también el tipo de células que tiene, neutrófilos, bacteriano, linfocitos, viral, ¿cierto? O podrían haber, pues, en general, el manto de las células del sistema inmune en patologías como el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis múltiple, pues, enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de patologías en específicas. Primero, pues la meningitis, que es una infección de las leptomeninges, en específicos de la aracnoides a la pleural, ¿cierto? Y esta sobre todo proviene de focos infecciosos. Esta es muy importante porque, por un lado, puede empezar pues a comprimir en general al parénquima cerebral, o esta infección se puede esparcir hacia el parénquima propiamente, y eso es gravísimo. Esta es una condición pues bastante común, sobre todo en pacientes pediátricos, pues, por un lado en neonatos y en niños, y su patógeno más común es el Streptococcus pneumoniae. A medida que ustedes estudian pediatría se van a dar cuenta que todo el grupo pues, beta-hemolítico, el estreptococo beta-hemolítico, va a ser un dolor de cabeza en las edades pediátricas, y en meningitis se lleva el primer puesto y se lo quita Neisseria meningitis, que tiene el nombre pues, de meningitis. Entonces no se olviden que pues, el principal agente etiológico es el Streptococcus pneumoniae. ¿Listo? Sin embargo, esto en neonatos cambia un poquito. En neonatos no va a ser tan así. Ustedes ven que en niños meningitis y neumonía están casi igual. Pero en adultos pasa igualmente a superar neumonía, meningitis. Lo que sucede en neonatos es que sobre todo van a haber pues bacilos gram negativos. ¿Como cuáles? La E. coli, ¿cierto? También van a haber otros, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae o va a haber presencia de Streptococcus. Lo que decíamos, podría haber por ahí un metabólitico. Pero lo dicho, lo importante es que ahí va a haber sobre todo E. coli en los neonatos. Listo, recuerden también que podría haber hemófilos influenza. Esto nos lleva a un cuadro clínico importante si esto está sucediendo por allá en esas meninges. Entonces, por un lado, la meningitis es un cuadro de inicio rápido de horas a días, ¿cierto? Recuerden una distinción pues, en los distintos patógenos es que se va a presentar un rash cutáneo maculopapular, sobre todo si es Neisseria meningitis, a diferencia del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Importante. Y esto nos va a llevar a un desorden cerebral agudo. Los pacientes pueden llegar letárgicos, con un cuadro de convulsivo, agitados y con distintos signos semiológicos presentes, con los famosos signos meninos. Por supuesto, rigidez de nuca, uno de ellos, pero otros como el Kernig o el Brudzinski, siendo el Kernig, pues, ¿cierto? Como intento de extensión, como en 90 grados de la pierna. Entonces, por un lado, sí se flexionaba a 90 grados, pero finalmente queríamos que totalmente el miembro inferior lograra una extensión, ¿cierto? Y eso no se lograba por dolor. En cambio, Brudzinski, que es el más fácil de hacer, es que se levanta pues la cabeza del paciente, básicamente, ¿cierto? Y por dolor va a flexionar las piernas, ¿sí? Hacia la cara, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el problema? Que en pacientes que tengan un cuadro muy avanzado se van a encontrar que van a ser, pues, van a tener como un cuadro hipo responsivo, por decirlo así. Es decir, que no van a responder mucho, porque lo dicho, ya se está afectando bastante y se está comprometiendo pues, el sistema nervioso, y pues pueden llegar a intentar estos signos semiológicos, pero sobre todo esto les ayuda en pacientes que están conscientes. Si no están conscientes, pues no les va a funcionar de mucho, porque pues ya tienen una alteración de la conciencia bastante importante.
Eso lo tienen que tener en cuenta porque si les llega un paciente con las características clínicas, igualmente, ¿no? O sea, fiebre, cefalea, le informaron de región loca, ustedes le hacen el Kernick, el Brudzinski, se van a dar cuenta pues de que puedan que no les responda, pero eso no les está descartando un cuadro meningitis, solo que el paciente tiene una alteración de la conciencia muy importante para que lo tengan en cuenta. Acá en el análisis del líquido cefalorraquídeo, entonces, pues de hecho, puede haber una meningitis bacteriana, pero también viral. Y justamente dicen lo que yo les estaba hablando. En una bacteriana, fíjense cómo esa apariencia de líquido cefalorraquídeo va a ser, pues, como purulento, sí, como a veces tiende a burbujas, pero sobre todo purulento. Mientras que el viral no sabe identificar mayor cosa. La siguiente gran diferencia entre meningitis bacterial y viral es el tipo de célula del sistema inmune que tenemos. Entonces, en bacterial, los granulocitos alrededor de mayor del 80%. ¿Listo? Entonces, neutrófilos, macrófagos, etcétera. Mientras que en la viral, pues sobre todo linfocitos, células de respuesta, pues más lento y de memoria, ¿cierto? La presión de apertura va a estar aumentada en ambas, pero sobre todo más en la meningitis bacteriana. Y lo que quiero que tengan en cuenta sobre todo es eso. La glucosa va a estar por menos de 40 miligramos sobre decilitro en la meningitis bacteriana, mientras que en la viral va a estar totalmente normal. Entonces, esas son las grandes diferencias. ¿Listo? Lo dicho, tengan en cuenta también los focos de donde podría estarse causando la meningitis. Sobre todo, lo dicho, hay unos focos que causan un factor de riesgo a que pues migre el patógeno hacia las meninges. Por un lado, las vías respiratorias altas, entonces senos bronzales y todo ello, pues están en bastante cercanía, ¿cierto? Recuerden pues estos orificios también del nervio olfatorio y todo ello, entonces por ahí puede filtrarse también vestíbulo coclearmente. Recuerden pues la trompa de Eustaquio y lo dicho, por ahí se podrían filtrar. Y también pues en vías respiratorias más bajas o ya directamente pues en los pulmones, ¿cierto? Como que podría por ahí venir de por ahí el patógeno y se instala. Esto es importante para que tengan, o sea, o hagan un abordaje integral del paciente, que podría venir ese cuadro de meningitis de otro lugar que haya migrado o simplemente históricamente migró y ahora se está dando sobre todo en las meninges. ¿Cuáles son las características imagenológicas? Y esto pues quería dejárselos porque es un poco complejo a veces distinguir esto, por ejemplo, de un tumor. Y lo principal es que al ser pues una infección se pueden formar abscesos. Recordemos que estos abscesos pues eran estas lesiones con una cavitación, alrededor pues un líquido purulento, pues básicamente son principalmente neutrófilos que han hecho apoptosis, ¿cierto? Y también una zona con inflamación. Entonces, por eso ahí se las dibujan en rojito. Entonces recuerden pues, las fases de la inflamación, entonces habría un aumento de las E-selectinas, de las proteínas en general de adhesión, BCAM, E-selectina 1, bueno, todas ellas para el paso por un lado de células del sistema inmune. Pues claro, esto aumenta la permeabilidad de la membrana, entonces pasa más sangre ahí, porque básicamente queremos que a ese sitio le llegue una mayor cantidad de una respuesta inflamatoria. Entonces, pues lo he dicho, células, también componentes humorales bastante importantes. Entonces, justamente en las imágenes, para diferenciarlo, vamos a ayudarnos sobre todo eso. Vamos a ver una hipodensidad, por ejemplo, este es un T1, vamos a ver esa hipodensidad, ¿cierto? Y ahí va a estar una cavitación, pero al lado vemos una hiperdensidad, entonces ahí vemos como toda esa batalla inmunológica que se está dando. Lo mismo acá. Una hipodensidad, y al lado si hay una hiperdensidad y una respuesta inflamatoria. Este, por ejemplo, es un T2 y ahí pues es al contrario, pero por las características imagenológicas pues propias del T2, que dice que es una hiperdensidad. Entonces, ayúdense sobre todo si hay presencia de cavitación. Y pues esto es gravísimo porque significa que esa infección que estaba en las meninges, por ejemplo, por acá, ya pasó al parénquima cerebral y pues eso es bastante grave. Por último, recuerden que igual las neuroimágenes no son necesarias para el diagnóstico de meningitis. Las neuroimágenes, sobre todo para estos pacientes con neuroinfecciones, pues es para apoyar diferencias diagnósticas, pero no para el diagnóstico inicial, sino más bien para, por ejemplo, saber cuándo no hacer una función par, cuando hayan criterios de exclusión y que necesitamos verificarlo por neuroimagen, y hayan esas contraindicaciones para una función par, por ejemplo. Listo. Otro es la meningitis causada por el treponema pálido. Entonces, en específico, la neurosífilis. La neurosífilis es importante porque esta va a tener algo muy famoso que es el tabes dorsalis, que básicamente pues es una alteración total, puede llegar a una atrofia, una reacción inflamatoria bastante grave que puede llevar a una atrofia
pues de toda la parte dorsal de la médula espinal. Entonces, todo mal. Esto justamente al ser dorsal, pues es decir que ahí van a pasar puras fibras sensitivas. Entonces, justamente una de las alteraciones del tabies dorsales es pues las disestesias, la pérdida progresiva de la propiocepción. ¿Listo? Hay presentaciones clásicas de la meningitis sifilítica. Entonces, por un lado con el típico cuadro de meningitis, ¿cierto? También con sífilis meningovascular, entonces alteraciones pues vasculares, sobre todo por la respuesta inflamatoria, ¿cierto? El tabes dorsales, que ya lo mencionamos, la paresia general y el guma, que es como la presencia o la, sí, más o menos la forma como de un tumor o la formación de un tumor asociado a pacientes con sífilis. Esto tienen que tenerlo en cuenta la sífilis, pues por un lado, por lo de tabes dorsales, pero también porque se asocia sobre todo a pacientes inmunocomprometidos. Eso es importante, o al menos epidemiológicamente ahora es así, sobre todo en datos estadounidenses. No sabemos muy bien cómo está la situación en Colombia. Y listo. En enfermedades virales, acá solamente voy a hablar del herpes virus. ¿Por qué? Porque en general los virus de herpes o herpes virus tienen un tropismo, es decir, tienden a irse a una estructura o una célula en específica. Unos, no sé, se irán a los pulmones, pero la cosa con los herpes virus es que estos se tienen a ir o tienen un tropismo muy importante por los nervios. Y entonces ahí tenemos ciertas alteraciones. Por ejemplo, el herpes virus 1, que es sobre todo alteraciones orales, o sea, es el principal herpes virus asociado a la parte oral, y el herpes virus 2, que se asocia a todo lo genital. ¿Listo? Lo grave de esto es que estos virus se pueden como alojar en el lóbulo temporal y esto nos puede dar pues cierta clínica. Por supuesto, fiebre, cefalea, alteración de la conciencia, pero manifestaciones focales, convulsión. Pues porque se está alojando sobre todo en una parte del sistema nervioso y recordemos que el lóbulo temporal ya de por sí tiene varios factores de riesgo pues, para la epilepsia, aunque ya sabemos que la epilepsia es un diagnóstico, más de tantas convulsiones en tantas horas, o cuadros epilépticos, independientemente del tipo de convulsión. Bueno, las definiciones son bastante complejas, un diagnóstico de un síndrome epiléptico, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que sabemos que ese lóbulo temporal se asocia a algo que en inglés sí existe el término, que es seizure, que es la alteración pues electroquímica que promueve a un patrón pues electroencefalográfico incorrecto y una transmisión eléctrica incorrecta. Y pues el lóbulo temporal tiene ese factor de riesgo ya de base porque tiene menos capas pues, neuronales, ¿no? La corteza tiene alrededor de 6 capas, mientras que el lóbulo temporal tiene menos. Y bueno, si bien esto en un paciente con factores de riesgo, o sea, afectaciones en el neurodesarrollo, lo de la microglía, que ya pues hacía esta poda sináptica, pues podría darse. Sabemos pues esta resonancia magnética en un T2 y vemos ahí ese lóbulo temporal, pues hiperdenso, para tenerlo en cuenta. Y recuerden que pues podemos ahí apoyarnos, por supuesto, el líquido cefalorraquídeo. Entonces, miren, acá se los dice. Realmente las proteínas están un poquito aumentadas, la glucosa normal, como que no hay mayor alteración. Lo único es que en el momento los glóbulos blancos, en específico, pues probablemente de linfocitos. ¿Listo? Entonces, eso fue la parte de infectología y pues de fusión. Entonces, quedo muy atento a sus preguntas y voy a subir ya de una vez esta grabación.